¿Quién escribió el libro de Hebreos? A lo largo de la historia de la Iglesia se han mencionado varios nombres como Pablo, Bernabé, Lucas, incluso a Apolos. Pero nadie sabe con certeza quién escribió este libro. Pero lo que sí es seguro es que este libro contiene uno de los mensajes más profundos sobre la fe y la esperanza en toda la Biblia. Hoy te invito a desentrañar sus secretos y a descubrir por qué sigue siendo tan relevante en la actualidad. Imagina un tiempo donde ser cristiano no solo era difícil, sino peligroso. La persecución estaba en cada rincón, la fe tambaleaba y muchos se preguntaban, ¿vale la pena seguir creyendo? Este es el escenario del libro de Hebreos, una carta escrita para reafirmar la fe en Cristo, el único sumo sacerdote eterno, y para recordar a los creyentes que su esperanza es superior a cualquier tribulación. ¿Quiénes eran los destinatarios? El libro de Hebreos fue dirigido a cristianos perseguidos principalmente de origen judío, que enfrentaban dudas y presiones para abandonar su fe en Jesús. Muchos pensaban en volver al judaísmo, un sistema que ofrecía seguridad externa. Pero el autor de Hebreos dejó claro que Cristo es el cumplimiento de la ley y el único mediador eterno entre Dios y los hombres. ¿Cuál era su propósito? El propósito de Hebreos era fortalecer la fe de los creyentes al mostrar que Jesús es superior a todo. Los profetas, los ángeles, Moisés e incluso el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Es un mensaje atemporal que nos recuerda que la fe en Cristo no solo es suficiente, sino eterna. Imagina el dilema de estos cristianos perseguidos. Seguir a Jesús significaba perderlo todo, familias, propiedades, incluso sus vidas. Por otro lado, volver al judaísmo les garantizaba cierta seguridad, pero a costa de negar al único Salvador. El libro de Hebreos les llegó como un grito de esperanza y una advertencia: no retrocedan, porque lo que tienen en Cristo es infinitamente superior a cualquier otra cosa. El libro de Hebreos no solo respondió a los desafíos de una iglesia primitiva, su mensaje es para todos nosotros. En un mundo lleno de pruebas y dudas, nos recuerda que nuestra fe en Cristo es la base para perseverar. Ahora, adentrémonos en esta poderosa historia y descubramos por qué su mensaje sigue transformando vidas hoy. Desde el primer versículo, el libro de Hebreos nos transporta a una verdad poderosa y transformadora. Hebreos 1:1-2 declara: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, en su inmensa sabiduría, habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. Este versículo nos muestra cómo, a lo largo de la historia, los profetas fueron instrumentos de revelación divina, transmitiendo mensajes fragmentados y específicos para su tiempo. Sin embargo, estos mensajes eran sombras de una verdad mayor que estaba por venir. En Hebreos 1:2 se nos revela esta verdad. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí se presenta a Jesús como la culminación de toda revelación. Él no es solo un profeta más, sino el Hijo eterno, el heredero de toda la creación y el medio por el cual Dios creó el universo. Esta declaración no solo exalta su divinidad, sino también su papel central en el plan de redención. Jesús es descrito con una gloria incomparable en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo subraya que Jesús no es solo un representante de Dios. Él es el reflejo perfecto de su gloria y la imagen exacta de su ser. Además, nos muestra su obra redentora, purificó nuestros pecados y tomó su lugar a la derecha del Padre, un lugar de honor y autoridad. La supremacía de Jesús sobre los ángeles se menciona en Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mientras que los ángeles son gloriosos y sirven como mensajeros de Dios, Jesús es el Hijo, heredero de un nombre que trasciende a todos los demás. Este punto es fundamental, ya que muchos en la época reverenciaban a los ángeles casi al nivel de adoración, y el autor de Hebreos deja claro que Jesús es incomparable. En Hebreos 1:5, el contraste es aún más evidente. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Este versículo establece que ningún ángel ha recibido el título de hijo ni la relación especial con el Padre. Mientras los ángeles son siervos, Jesús es el Hijo único, eternamente engendrado, no creado y digno de adoración. El mandato para que los ángeles adoren a Jesús se encuentra en Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Este versículo enfatiza que Jesús, como el primogénito, ocupa el lugar más alto en la creación. No solo es digno de reverencia humana, sino también de la adoración celestial, reafirmando su supremacía. El capítulo continúa describiendo el reino eterno de Jesús en Hebreos 1:8-9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad es la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí se le reconoce como Dios, con un trono eterno y un gobierno justo. Jesús no solo reina, sino que ama la justicia y aborrece la maldad, cualidades que lo hacen un rey perfecto. Finalmente, en Hebreos 1:10-12 se declara la eternidad de Jesús. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Este pasaje resalta que Jesús no solo es el Creador, sino también eterno e inmutable. Mientras que el mundo físico cambiará y perecerá, Él permanece para siempre, ofreciendo estabilidad y esperanza a los creyentes. Así, el capítulo 1 establece de manera clara la supremacía de Jesús sobre los profetas y los ángeles, presentándolo como el Hijo eterno, el Creador y el Rey justo. Esta introducción prepara el terreno para lo que sigue, su humanidad y sacrificio, donde la narrativa se profundiza aún más en su obra redentora y su conexión con nosotros. A pesar de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, el autor de Hebreos nos llama a una advertencia solemne al comenzar el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Este versículo nos recuerda que el mensaje revelado por el Hijo de Dios es demasiado grande como para ser ignorado. Si los mensajes transmitidos por los ángeles en el pasado tenían consecuencias para quienes los desobedecían, cuanto más la salvación ofrecida por Cristo mismo. La importancia de este mensaje se refuerza en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este llamado no es una simple advertencia,
es un recordatorio de que esta salvación fue anunciada por el propio Señor y confirmada con señales y milagros por Dios. La salvación en Cristo no es una opción secundaria, es la única respuesta a la humanidad perdida. El capítulo 2 nos lleva a una verdad aún más profunda sobre Jesús. Aunque es superior a los ángeles, se hizo un poco menor que ellos al tomar forma humana. En Hebreos 2:9 leemos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este versículo revela el propósito de su humanidad, experimentar la muerte en nuestro lugar. Su sacrificio no fue solo un acto de amor, sino también de redención. La humanidad de Jesús se presenta como esencial en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento, no porque careciera de perfección, sino para cumplir su rol como Salvador comprensivo, capaz de identificarse con nuestras luchas. En Hebreos 2, 14 a 15, se nos revela la victoria de Jesús sobre la muerte y el diablo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Al morir, Jesús destruyó el poder del diablo y liberó a la humanidad del temor de la muerte. Su victoria es completa y eterna. Finalmente, el capítulo 2 concluye resaltando el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote misericordioso. En Hebreos 2:17 a 18 leemos: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, al vivir como humano, comprende nuestras tentaciones y sufrimientos y es capaz de interceder por nosotros de manera perfecta. En el capítulo 3 de Hebreos, el autor nos llama a considerar a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este versículo nos invita a meditar en su obra y a verlo como la base de nuestra esperanza. El capítulo establece una comparación entre Jesús y Moisés. Hebreos 3:3 declara: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés, aunque fue un siervo fiel en la casa de Dios, no puede compararse con Jesús, quien es el Hijo que gobierna sobre la casa. Esto es un recordatorio para los creyentes judíos de que Jesús no solo continúa la obra de Moisés, sino que la lleva a su cumplimiento. En Hebreos 3:6 leemos: pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos parte de esta casa, pero se nos exhorta a mantener nuestra confianza y esperanza hasta el final. Este llamado no es solo para perseverar, sino para reconocer que nuestra fe en Cristo es el fundamento de nuestra pertenencia a la familia de Dios. El capítulo concluye con una advertencia seria, recordando al pueblo de Israel en el desierto. En Hebreos 3:12 a 13 se dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Este pasaje nos llama a vigilarnos mutuamente y a permanecer firmes en la fe para no repetir los errores del pasado. La conexión entre estos capítulos refuerza un tema central: la supremacía de Cristo, su sacrificio y su llamado a perseverar. Mientras avanzamos hacia los siguientes capítulos, veremos cómo este mensaje se desarrolla aún más, fortaleciendo la fe de los creyentes y recordándoles la fidelidad de Dios. El mensaje de Hebreos avanza mostrándonos la necesidad de la fe y la obediencia para entrar en el reposo que Dios ha prometido. En Hebreos 4:1 leemos: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Este versículo establece que la promesa de reposo sigue vigente, pero advierte sobre el peligro de perderla por incredulidad o desobediencia. Así como el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida por su falta de fe, el autor de Hebreos nos llama a examinar nuestras vidas para no cometer el mismo error. El reposo al que se refiere no es solo físico, sino espiritual. En Hebreos 4:9-10 encontramos: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí se nos presenta el reposo de Dios como una invitación a confiar plenamente en su obra y a descansar de nuestras propias obras para alcanzar justicia, recordándonos que la verdadera paz solo se encuentra en Cristo. El llamado a entrar en este reposo se fortalece en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos enseña que la palabra de Dios no es pasiva, sino activa y poderosa, capaz de revelar nuestras verdaderas intenciones y transformar nuestras vidas. La palabra es un instrumento de juicio y sanidad, recordándonos que debemos prestar atención a lo que Dios nos ha hablado. El capítulo concluye con una verdad que nos da esperanza. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades. Hebreos 4:15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo resalta que, aunque Jesús es divino, también experimentó la humanidad completamente. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él con confianza, como declara Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A medida que el mensaje de Hebreos avanza hacia el capítulo 5, el autor desarrolla aún más el papel de Jesús como el sumo sacerdote perfecto. Hebreos 5:1-2 explica las funciones del sumo sacerdote bajo el sistema del Antiguo Testamento. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Los sumos sacerdotes terrenales ofrecían sacrificios en nombre del pueblo, pero también eran imperfectos, sujetos al pecado. En contraste, Jesús es presentado como el sumo sacerdote perfecto. Hebreos 5:5-6 afirma: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí se establece que el sacerdocio de Jesús no es como el de Aarón, sino eterno, según el orden de Melquisedec, una figura que simboliza un sacerdocio eterno y superior.
El capítulo 5 también nos da una visión de la humanidad de Jesús en su papel como sumo sacerdote. Hebreos 5:7 describe su oración y sufrimiento, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo nos lleva al jardín de Getsemaní, donde Jesús, aunque obediente hasta la muerte, mostró su humanidad al clamar al Padre. Sin embargo, su obediencia fue perfecta, como se afirma en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El capítulo concluye reafirmando la obra redentora de Jesús. En Hebreos 5:9-10 se declara: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, a través de su sufrimiento y obediencia, se convirtió en el autor de nuestra salvación eterna, estableciendo un camino perfecto para que podamos acercarnos a Dios. Esta conexión entre el reposo que Dios ofrece y el sacerdocio eterno de Jesús nos invita a reflexionar sobre la magnitud de su obra. No solo nos llama a entrar en su reposo, sino que nos asegura que, como nuestro sumo sacerdote, intercede constantemente por nosotros. Con esta verdad, el autor de Hebreos nos prepara para explorar las implicaciones más profundas del sacerdocio según el orden de Melquisedec en los capítulos siguientes. Después de establecer el papel de Jesús como el sumo sacerdote eterno, el autor de Hebreos nos lleva a un llamado urgente a la madurez espiritual en el capítulo 6. En Hebreos 6, 1-2 leemos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Este pasaje exhorta a los creyentes a no quedarse en los fundamentos básicos de la fe, sino a avanzar hacia una comprensión más profunda y madura de la obra de Cristo. Sin embargo, este llamado viene con una advertencia solemne. En Hebreos 6:4-6 se declara: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje advierte sobre el peligro de rechazar deliberadamente la fe después de haber experimentado plenamente las bendiciones de Dios. La incredulidad persistente no solo deshonra a Cristo, sino que endurece el corazón del creyente, llevándolo a un punto de no retorno. Sin embargo, esta advertencia no está destinada a desalentar, sino a inspirar a los creyentes a perseverar. En Hebreos 6, 10, 12 encontramos palabras de ánimo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí se nos recuerda que Dios es fiel y justo y que nuestra perseverancia en la fe será recompensada con la herencia de sus promesas. El capítulo 6 concluye con una reafirmación de la fidelidad de Dios, mencionando su promesa a Abraham. Hebreos 6, 17-19 dice: por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Este pasaje nos asegura que la esperanza en Cristo es inquebrantable, como un ancla firme que nos sostiene en las tormentas de la vida. El capítulo 7 se centra en el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, una figura misteriosa en la Biblia. En Hebreos 7, 1-2 se nos introduce a Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Melquisedec, sin genealogía registrada, es presentado como un tipo de Cristo, prefigurando su sacerdocio eterno. La superioridad del sacerdocio de Jesús queda clara en Hebreos 7, 11-12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Este pasaje explica que el sacerdocio levítico era imperfecto y temporal, mientras que el sacerdocio de Jesús es eterno y perfecto. Hebreos 7:22 resalta una verdad poderosa. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús garantiza un pacto superior, establecido sobre promesas mejores que las de la ley antigua. Este nuevo pacto nos da acceso directo a Dios, eliminando la necesidad de sacrificios continuos. Finalmente, el capítulo 7 concluye con una declaración gloriosa sobre el sacerdocio de Jesús. En Hebreos 7:25-26 leemos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro intercesor eterno. Su obra es completa y suficiente para asegurar nuestra salvación. Estos capítulos fortalecen la esperanza de los creyentes al mostrar la fidelidad de Dios en sus promesas y al resaltar el sacerdocio eterno y perfecto de Jesús. Mientras avanzamos en Hebreos, el autor continuará profundizando en la obra de Cristo como mediador del nuevo pacto, llevándonos a un entendimiento más profundo de su misión redentora. Con el sacerdocio eterno de Jesús establecido en el capítulo 7, Hebreos 8 nos introduce al concepto de un nuevo pacto, uno que es superior al antiguo y que se establece sobre mejores promesas. En Hebreos 8, 1-2 se declara: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este versículo nos lleva a un punto central. Jesús no ministra en un tabernáculo terrenal, sino en uno celestial, el verdadero lugar donde habita Dios. El capítulo enfatiza que el antiguo pacto era una sombra de lo que vendría. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí se nos muestra que el sistema mosaico no era el cumplimiento final, sino un modelo temporal que señalaba hacia Cristo.
En Hebreos 8:6, el autor proclama la superioridad de Jesús, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este nuevo pacto no está basado en la ley escrita en tablas de piedra, sino en la transformación del corazón. Es un pacto interno, espiritual y eterno. El capítulo continúa citando al profeta Jeremías para explicar este nuevo pacto. En Hebreos 8:10 leemos: «Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». Este pacto no depende de ritos externos, sino de una relación íntima entre Dios y su pueblo, donde su ley está grabada en lo más profundo de sus corazones. El capítulo concluye afirmando que el antiguo pacto ha sido obsoleto. Hebreos 8:13 dice: «Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer». Este versículo muestra la transición definitiva hacia una nueva era espiritual inaugurada por Cristo, donde la gracia reemplaza la ley como el medio para acercarse a Dios. En Hebreos 9, el autor desarrolla aún más la superioridad del nuevo pacto al comparar el antiguo sistema sacrificial con la obra de Cristo. El capítulo comienza describiendo el tabernáculo terrenal y sus elementos. Hebreos 9:2-3 menciona: «Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo». Este tabernáculo terrenal era un lugar de adoración, pero su acceso era limitado y sus rituales temporales. El contraste llega en Hebreos 9:11-12. «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». Este pasaje muestra que Jesús no solo es el sumo sacerdote, sino también el sacrificio perfecto. Su sangre no solo cubre el pecado, como los sacrificios del antiguo pacto, sino que lo quita completamente, obteniendo una redención eterna. El autor explica el propósito de su sacrificio en Hebreos 9:14. «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Aquí se revela que la sangre de Cristo no solo purifica externamente, sino que transforma el corazón y limpia la conciencia, habilitándonos para servir a Dios con libertad. En Hebreos 9:22, el autor establece un principio clave: «Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Este versículo subraya la necesidad de un sacrificio para la remisión de pecados, algo que Jesús cumplió de manera perfecta. El capítulo concluye con una declaración poderosa sobre el sacrificio de Cristo. En Hebreos 9:26-28 se dice: «De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan».
Este pasaje nos recuerda que el sacrificio de Jesús fue único y suficiente, y que su segunda venida será para consumar la salvación de su pueblo. Los capítulos 8 y 9 nos llevan a una comprensión más profunda del nuevo pacto, mostrándonos cómo Jesús cumplió y superó el antiguo sistema, inaugurando un camino de gracia y redención eterno. Mientras avanzamos al capítulo 10, veremos cómo este sacrificio perfecto asegura nuestra relación con Dios y nos llama a vivir en una fe activa y perseverante. Hebreos llega a un punto crucial en el capítulo 10, donde el autor profundiza en la suficiencia y perfección del sacrificio de Cristo, y culmina en el capítulo 11, conocido como el Salón de la Fe, que celebra a los grandes hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. El capítulo comienza explicando la insuficiencia de los sacrificios del sistema levítico. En Hebreos 10:1 leemos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios eran solo una sombra de lo que Cristo vendría a cumplir. Aunque se repetían año tras año, no podían quitar completamente los pecados. En contraste, el sacrificio de Jesús es único y suficiente. Hebreos 10:10 declara: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Este versículo resalta que la obra de Cristo no necesita repetirse. Su sacrificio no solo cubre los pecados, sino que santifica a los creyentes de una vez por todas. El autor también resalta la posición exaltada de Jesús. En Hebreos 10:12-14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este pasaje subraya que la obra redentora de Cristo está completa, y ahora Él reina como el sumo sacerdote y Señor sobre todo. El capítulo concluye con una exhortación a perseverar. En Hebreos 10:23-25 se dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí se nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, alentándonos mutuamente y viviendo en comunidad mientras esperamos el regreso de Cristo. El capítulo 11 es una celebración de la fe, definida en Hebreos 11:1 como: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo describe la fe como una confianza activa en las promesas de Dios, incluso cuando éstas no son visibles. El autor presenta una lista de héroes de la fe que vivieron confiando en Dios a pesar de las dificultades. Comienza con Abel, quien ofreció un sacrificio aceptable a Dios, y continúa con Enoc, quien caminó con Dios y fue trasladado sin ver la muerte. En Hebreos 11:6 se declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo enfatiza que la fe es la base de nuestra relación con Dios. El capítulo también narra la fe de Noé, quien construyó un arca por obediencia a Dios, y de Abraham, quien dejó su tierra y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Hebreos 11:17-19 describen: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito,
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham demostró una fe inquebrantable en el poder y la fidelidad de Dios. El capítulo continúa mencionando a Isaac, Jacob, José, Moisés y muchos otros, destacando cómo cada uno vivió en fe, confiando en las promesas de Dios. En Hebreos 11:13 se señala: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto nos enseña que la fe no siempre ve el cumplimiento inmediato de las promesas, pero sigue confiando en Dios. El capítulo concluye con una mención de los sufrimientos de los creyentes que fueron perseguidos por su fe. Hebreos 11:39-40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto muestra que la historia de la fe es continua y nosotros también somos parte de ella. El capítulo 10 nos llama a reflexionar sobre la suficiencia del sacrificio de Cristo y a perseverar en la fe, mientras que el capítulo 11 celebra a los héroes de la fe que vivieron confiando en las promesas de Dios. Juntos, estos capítulos nos inspiran a vivir con confianza en Cristo, sabiendo que su obra redentora es completa y que nuestra fe es parte de una historia eterna de redención. Al avanzar al capítulo 12, veremos cómo esta fe nos impulsa a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús. Con el fundamento de la fe, establecido en el capítulo 11, Hebreos 12, nos lleva a una exhortación para correr con perseverancia la carrera de la vida cristiana, mientras que el capítulo 13 concluye con instrucciones prácticas para vivir una vida santa. El capítulo comienza con una imagen poderosa de la vida cristiana como una carrera. Hebreos 12, 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se nos llama a inspirarnos en los héroes de la fe, mencionados en el capítulo 11, y a deshacernos de todo lo que nos impida avanzar, especialmente el pecado. El autor nos insta a fijar nuestra mirada en Jesús. Hebreos 12:2 declara: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo nos recuerda que Jesús es tanto nuestro modelo como nuestra fuente de fortaleza. Él soportó la cruz porque veía más allá del sufrimiento hacia el gozo de cumplir la voluntad de Dios. La perseverancia también implica aceptar la disciplina de Dios como un acto de amor. En Hebreos 12:5-6 se dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este pasaje nos enseña que las dificultades que enfrentamos son una forma de entrenamiento espiritual. Dios nos disciplina para nuestro bien, como un padre amoroso lo hace con sus hijos. El autor continúa exhortándonos a vivir en santidad. En Hebreos 12:14-15 leemos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Este llamado a la paz y la santidad nos recuerda que nuestra vida debe reflejar la gracia de Dios, evitando el pecado que puede corromper nuestra relación con Él y con los demás.
El capítulo concluye con una comparación entre el monte Sinaí, donde se entregó la ley, y el monte Sión, que representa el nuevo pacto en Cristo. Hebreos 12, 28 a 29 dice: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este versículo nos recuerda la majestuosidad de Dios y la estabilidad eterna de su reino. El capítulo 13 concluye la carta con instrucciones prácticas para la vida cristiana. Comienza con un llamado al amor fraternal. Hebreos 13, 1 a 2 dice: Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este versículo enfatiza la importancia de cuidar a los demás y de mostrar hospitalidad, siguiendo el ejemplo de Cristo. El autor también exhorta a la fidelidad en el matrimonio y a la pureza en las relaciones. Hebreos 13:4 dice: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este llamado subraya la necesidad de mantener la santidad en nuestras vidas personales. En Hebreos 13, 5 a 6, se nos exhorta a confiar en Dios como nuestro proveedor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este pasaje nos asegura que Dios está con nosotros y que no debemos temer, incluso en tiempos de dificultad. El capítulo también incluye un llamado a honrar a los líderes espirituales. Hebreos 13:7 dice: Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Esto nos recuerda la importancia de seguir el ejemplo de aquellos que nos guían espiritualmente. Finalmente, el capítulo concluye con una bendición poderosa. Hebreos 13, 20 a 21 dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje encapsula el mensaje central de Hebreos. Dios, a través de Cristo, nos equipa para vivir vidas que glorifiquen su nombre. Hebreos 12 nos llama a perseverar en la fe, fijando nuestra mirada en Jesús, aceptando la disciplina de Dios y viviendo en santidad. Hebreos 13 traduce este llamado en acciones prácticas, exhortándonos al amor, la hospitalidad, la fidelidad y la confianza en Dios. Juntos, estos capítulos concluyen la carta con un llamado a vivir una vida que refleje la fe y la gracia que hemos recibido en Cristo, mientras esperamos con esperanza su regreso. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, cuyo sacrificio único abrió el camino hacia una relación directa con Dios. Hebreos 7:25 nos asegura: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Este sacrificio eterno no solo quita el pecado, sino que nos da la confianza de acercarnos al trono de gracia. El mensaje de Hebreos culmina en un llamado claro: vivir por fe y perseverar. Inspirados por los héroes de la fe de Hebreos 11, entendemos que la fe no es solo creer, sino avanzar confiando en las promesas de Dios, incluso sin verlas cumplidas de inmediato. Hebreos 11:1 lo resume: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con Jesús como ejemplo perfecto, el autor nos exhorta a correr con paciencia la carrera de la vida cristiana, fijando nuestros ojos en Él, quien es el autor y consumador de la fe.
La recompensa es segura, un reino inconmovible y una relación eterna con el Dios vivo. Imagina que cada paso que das en la vida está guiado por una fe que nunca falla, una fuerza que te sostiene incluso cuando todo parece perdido. Eso es lo que el libro de Hebreos nos ofrece, una invitación a vivir con una fe que trasciende el tiempo, una fe que transforma nuestras pruebas en testimonios y nuestras luchas en victorias. No se trata de una fe ciega, sino de una confianza inquebrantable en aquel que dio su vida por nosotros. Hebreos nos recuerda que no estamos solos en esta carrera. Jesús camina con nosotros y su sacrificio eterno nos asegura que nunca caeremos más allá de donde su gracia puede alcanzarnos. Cada promesa que encontramos en estas páginas nos dice lo mismo: confía, avanza y no te rindas. En un mundo donde las incertidumbres son muchas, Hebreos nos llama a algo diferente, a fijar nuestra mirada en lo eterno, a encontrar propósito en cada paso y a vivir con la certeza de que nuestra fe no es en vano. Hoy, más que nunca, este mensaje resuena con fuerza. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Dale like a este video y suscríbete para continuar explorando juntos historias que inspiran y fortalecen nuestra fe. Mientras culminamos este libro maravilloso, recuerda esto: no importa cuán dura sea la carrera, en Cristo siempre hay esperanza. Corre con valentía, vive con propósito y nunca olvides que el amor de Dios es la guía que ilumina tu camino. Dios te bendiga. Hasta pronto.